Desde hace mucho tiempo, la delincuencia en la República Argentina constituye un grave problema social, provoca muertes, provoca temor, indignación, impotencia, tristeza, y lamentablemente esta problemática va en aumento. Las causas del delito obedecen a la falta de escolarización, a la corrupción policial, a una justicia lenta, a la pérdida de la cultura del trabajo. Hemos perdido eso en los últimos años o en las últimas décadas, en la cultura del trabajo. También con respecto a la pobreza y, por cierto, el consumo de drogas. Y las consecuencias muchas veces son la muerte prematura, la desintegración familiar, el desequilibrio mental. Se ha incrementado la delincuencia juvenil en las últimas décadas, que considero una delincuencia de exclusión, de falta de oportunidades. Bueno, todo esto en función de reducir también los niveles de pobreza, ¿no? Para empezar a reducir los niveles de delincuencia, me parece que hay que restaurar los valores y también hay que escolarizar. Hace falta una mayor presencia del Estado para disminuir los delitos. El Estado debe brindar, sin lugar a dudas, espacios de contención, pero también es importante que tengamos en cuenta una enseñanza familiar y formación escolar, ¿no? Como decíamos antes. Nadie puede estar ajeno a esta problemática. Se necesita la coordinación de acciones y la intervención de los tres poderes del Estado. No alcanza con sumar cárceles y saturar los barrios de efectivos policiales. Hay que volver a la escala de valores, por supuesto, a la escolarización. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, estamos en vivo por Televisión Regional, comenzamos de esta manera con una reflexión sobre un tema determinado, como lo hacemos semanalmente, y ahora sí, entonces, vamos a darle paso a nuestro primer invitado. Está con nosotros Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario, asumió el 10 de diciembre de 2021, pertenece a Ciudad Futura, de profesión odontólogo. ¿Cómo te va, Antonio? Gracias por estar acá, muy amable. Marcelo, buenas noches, mucho gusto. Bueno, igualmente. Bueno, el pasado 15 de marzo se celebraron en el Consejo Municipal de Rosario los 30 años de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. ¿Cómo viviste ese día, esa etapa, digamos, porque recién empezás, bueno... Recién, desde el 10 reciente, de diciembre. exacto. Pero nos pasó que justamente este 2022 se cumplen, como bien decís, 30 años de la Oficina Municipal del Consumidor, que la de Rosario, déjame decirte, es pionera a nivel nacional. Vos sabés que se crea en 1992 y la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240 nacional, es recién del 93. Y la Constitución consagra el derecho de los usuarios y consumidores recién en el 94. Por ende, la Oficina de Rosario es preexistente a la ley y a la propia reforma constitucional. Y en estos 30 años de la oficina, un poco lo que hicimos fue homenajear a todos y todas quienes habían pasado por la oficina, trabajadores, trabajadoras, jefes y jefas, y además lo que hicimos fue invitar a la reflexión. Vos sabés que 30 años en materia de relaciones de consumo es un abismo. Cuando empezó la oficina en 1992 no había internet, casi no había teléfonos móviles en la ciudad de Rosario, y 30 años después la realidad es absolutamente otra. Vivimos en una sociedad de consumo. Toda relación humana hoy es susceptible de ser mediada o pensada como una relación de consumo, y por ende las preguntas son muchas. Claro. Digo, por ende son muchas las preguntas de qué hacemos en una sociedad donde nos invita a consumir todo, pero a la vez descarta el 40% de la población y la tiene por debajo de la línea de pobreza. Y ahí me suma las reflexiones que hacías al comienzo. Digo, cómo en una sociedad tan desigual es necesario generar alguna... no se hace una sociedad tan violenta como la que estamos viviendo en Rosario. Entonces, todas esas reflexiones formaron parte de estos 30 años, de este aniversario de los 30 años de la Oficina del Consumidor. Antonio, me decían inclusive fuera de cámara, pero también lo leí, lo que ha tomado esta determinación la Oficina Municipal del Consumidor de ir a los barrios, de salir y estar cara a cara con aquellos que no se pueden acercar a la oficina, ¿no? Totalmente. Vos sabés que siempre los funcionarios dicen, bueno, que venga la gente a las oficinas. Nosotros
básicamente lo que estamos tratando de hacer de esta gestión, impulsamos un programa que arrancamos hoy mismo en la mañana, que se llama La Oficina al Barrio, para defender a los consumidores. Vos sabés que en el 2021 se recibieron en la oficina, que está Córdoba 852, 11.760 reclamos. Es un montón, pero faltan un montón de otros reclamos y otras problemáticas. Entonces decidimos empezar a salir. Hoy salimos a la vecinal 25 de mayo, allá en zona sudoeste, y vos sabés que es muy loco cómo los reclamos, cuando uno se corre del lugar, cuando uno corre a la oficina del lugar, los reclamos son otros. Sabés que en la oficina se reciben y al tope de los reclamos está el tema de las tarjetas de crédito no solicitadas. Estafa financiera, hackeo, robo de datos. Hoy nos corrimos hacia zona sudoeste y el principal problema tenía que ver con la falta de servicio de telefonía fija, la falta de acceso formal a la energía eléctrica y la falta formal al agua potable de red formal. Digo, tenemos hoy 40.000 familias rosarinas que no acceden formalmente a los servicios de agua y luz, por ejemplo. Entonces, queremos salir básicamente a las vecinales, a los centros comunitarios, a los centros de jubilados, con quienes también estamos haciendo muchas actividades, a encontrarnos con otras problemáticas, para ver qué surge de esos territorios y poder trabajar juntos en las resoluciones. Claro, porque es importante esto que mencionás, porque ahí surgen muchos problemas que, por supuesto, no están visibilizados en la oficina municipal. Entonces, esto es la importancia, ¿no?, que siempre decimos de la dirigencia, salir y estar cara a cara con los vecinos, ¿no? Importantísimo. Totalmente. ¿Antes se hacía esto también o en menor medida? Mira, creo que en menor medida. Lo importante es recoger toda una tradición de 30 años de la oficina, donde cada uno de los trabajadores y trabajadoras que pasó le imprimió su impronta, pero bueno, nosotros decidíamos en este 2022 decir, bueno, aprovechar la efeméride de los 30 años y decir, bueno, ¿qué le falta a esta oficina para abrirse más a la ciudad de Rosario y a toda la ciudad? Vos sabés que 11.700 reclamos no dejan de ser un montón, pero con el 1.000.000 de rosarinos que seguramente ven vulnerados sus derechos más de una vez en lo que hace a relaciones de consumo, es poco. Entonces hay que salir, hay que trabajar más y hay que buscar mayor cantidad de reclamos, porque mayor cantidad de reclamos significa la posibilidad de hacer operativo mayor cantidad de derechos. Antonio Salinas, lo hablábamos también fuera de cámara, el gobernador Perotti va a enviar próximamente a la legislatura santafesina el proyecto de defensa de los consumidores provinciales. ¿En qué consiste? Algunos puntos principales, digamos. Mira, es un código bien interesante. Vos sabés, primero, que es una deuda pendiente de la provincia de Santa Fe. Solo 2 provincias en la República Argentina no tienen un código o una ley de consumidores. Nosotros hoy lo que tenemos es la ley 24240, que es una ley de corte nacional, pero no tenemos una ley provincial que aclare cómo es ese código de procedimiento. Es básicamente lo que está impulsando el gobernador a través de la Secretaría de Comercio de la provincia de Santa Fe, y lo vemos con muy buenos ojos. Se ha abierto el debate, hemos participado de algunas instancias para debatir la ley, y uno de los aspectos principales y para mí más importantes tiene que ver con que lo que hace es descentralizar las capacidades y las aptitudes de poder apercibir y sancionar a las empresas que no cumplan con lo que deberían cumplir. Cada vez que vulneran los derechos de los usuarios, las usuarias y los consumidores y consumidoras, serán las propias oficinas municipales quienes puedan apercibir y sancionar, llegado el caso, a esas empresas. Hoy lo que sucede es que todo eso se va al carácter provincial y eso hace que un gran atolladero, donde muchos expedientes muchas veces demoran mucho tiempo, y eso hace enojar todavía más a usuarios o consumidores que ya vienen enojados por la propia vulneración del derecho. Defensa del consumidor funciona de la siguiente manera: acerca posiciones, vamos a suponer la casa vendedora o el comercio, con el usuario que resultó damnificado por la compra de algún producto. ¿Esos los citan en un lugar determinado, en la oficina misma? ¿Cómo y qué pasa también cuando no van o no asisten, ¿no? Exactamente. Vos sabés que hoy lo que hacemos nosotros y nosotras es, al llegar un caso de un usuario, constituimos un expediente, ese expediente se lo mandamos de manera administrativa, apercibimos de manera administrativa a las empresas y lo que hacemos es citarla. Si no reparan el daño, inmediatamente lo que hacemos es citarla a una audiencia de conciliación con patrocinio letrado de la propia oficina. Entonces sentamos a la empresa, sentamos al usuario y tratamos de llegar a un acuerdo. En 7 de cada 10 de estas audiencias que celebramos diariamente y cotidianamente, llegamos a un acuerdo. Es decir, la oficina siempre posicionada desde el lugar del usuario y consumidor. Es nuestra tarea, básicamente defender al eslabón
más débil de la relación de consumo, que siempre es el usuario y el consumidor o la consumidora respecto de la empresa o el comercio o el proveedor que está vulnerando algún derecho. Acercamos posiciones y en 7 de cada 10 logramos llegar a un acuerdo. En las 3 que no, o en las 4 que no, lo que hacemos es mandarlas a la Secretaría de Comercio Interior, en esto que te decía del procedimiento que hoy tenemos, para que llegado el caso la Secretaría pueda sancionar. Si el código avanza, se sanciona en ambas cámaras, será la propia oficina quien, al no haber acuerdo en esa audiencia de conciliación, pueda sancionar rápidamente a la empresa y así veremos como más acelerado, más rápido el trámite de gestión para el usuario y el consumidor. ¿Ha pasado que la parte de la empresa no asiste, digamos, cuando se la llama, digamos, Sí, a un responsable de la empresa? totalmente. Hay muchas empresas, te diría que en buena medida, mira, hay muchas empresas, quizás las más grandes son las que menos asisten y eso hace que tengamos que cursar vías directamente a la Secretaría de Comercio Interior, comercios locales, empresas locales, pymes, cooperativas. Vos sabés que te diría que casi la totalidad asiste a las audiencias. Las empresas más grandes, multinacionales, telefónicas, algunas empresas, incluso prestatarias de servicios públicos, lamentablemente no asisten y eso lo que tratamos de hacer es o cursar vías administrativas, vía carta documento o bien directamente cursarlo a la Secretaría de Comercio. Antonio, hay muchos reclamos por deudas o posibles deudas con la tarjeta CMR de Falabella, ¿no? Sí, vos sabés que eso se está ocasionando un gran problema. Vos sabés que cuando la empresa Falabella de capitales chilenos decide irse del país, lo que hace es vender la cartera de clientes de la entonces CMR Falabella, que era el plástico, la tarjeta de crédito que comercializaba, al Banco Columbia. Muchísimos clientes y clientas operan la baja, básicamente porque no quieren seguir con el plástico nuevo, pero CMR al vender la cartera de clientes no da la baja, no opera la baja, por ende le empiezan a llegar plásticos y resúmenes con gastos de mantenimiento y renovación a usuarios con tarjeta de crédito que nunca habían pedido, de los cuales de hecho ya se habían dado la baja. Lo que hacemos es juntar muchos de estos reclamos y ir mandando paquetes más colectivos al Banco Columbia y exigirles rápidamente el cese del envío de resúmenes y además la condonación de una deuda que no le pertenece al usuario. ¿Y responden a eso? Sí. O sea, sí. Sí, estamos en un 60-65% de los trámites ya resueltos y estamos exigiendo mayor celeridad en los que quedan, digamos. Los principales reclamos de los consumidores, vos mencionabas la telefonía fija. Sí. Y hay otros reclamos también importantes. Sí. Área financiera, telecomunicaciones, todo lo que es telefonía fija. Vos sabés que estamos viendo, Marcelo, un gran problema en lo que hace al robo de cables, que deja sin tendido de cable a muchos sectores de la ciudad. Y lo que notamos es una muy pocas ganas o voluntad de las empresas de telefonía en reponer el servicio. Estamos hablando sobre todo de telefonía fija, que apunta y ataca directamente a una población de adultos mayores, que son muchos y muchas, que tienen en el teléfono fijo su única línea de contacto con sus familiares, con sus trabajos, entonces genera un perjuicio muy grande. Lo que vemos es muy poca capacidad de respuesta y muy pocas, te diría hasta ganas de responder y resolver de parte de las empresas, lo cual motivó que ya nos hemos reunido con Telecom hace algunas semanas, nos reunimos con representantes del ENACOM también para poder ver cómo hacemos músculo común y podemos básicamente apurar a las empresas a que repongan este servicio. El tema de alquileres es uno de los temas que más entra cotidianamente a la oficina. Vos sabés que llegamos a una conclusión, 5 de cada 10 reclamos que ingresan a la oficina de parte de inquilinos e inquilinas hablan de incumplimientos a la Ley Nacional de Alquileres. Una ley que a todas voces y en los grandes medios de comunicación dice que no funciona, que fracasó. Y nosotros sumamos la pregunta, ¿es que fracasó, es que no funcionó o es que no la estamos cumpliendo y las inmobiliarias se están encargando de no cumplirla? Porque ahí el problema sería otro. Si 1 de cada 2 reclamos de inquilinos que ingresan a la oficina dicen que se está violando o incumpliendo la ley, eso nos preocupa mucho. Por ende, cada vez que tenemos alguna reunión con algún funcionario provincial o nacional, aprovechamos para acercarle nuestras estadísticas. Ojo con esto. También la ley puede ser que en algunos aspectos haya fracasado. Ahora, también hay que decirlo, no se está cumpliendo como debería. Sí. Bueno, ahora justamente se está tratando en Diputado de la Nación, ¿no? Así es. La ley de alquileres. Respecto a lo que decías antes, el tema de que no restablecen el servicio, creo que hay desidia y pasa mucho por esto, ¿no? Del incumplimiento. Muchas veces cuando hay que restablecer un servicio y hay que brindarle una solución o una respuesta a la población, ¿no? Lamentable, seguimos con lo mismo, de la desidia, de no hacer, digamos, de hacer caso omiso a los reclamos que hacen los vecinos.
¿Qué debemos tener en cuenta? Esto que también lo hablábamos, para no ser víctima de estafas virtuales a través de las redes sociales, que hay muchísimas. Todos los días nos enteramos de un caso particular, digamos, o muchos. Es tal cual lo decís, vos sabés que todos los días ingresan a la oficina entre 2, 3 o 4 reclamos de este tipo. Hay algunos parámetros de seguridad que son básicos. Mirá, Marcelo, el teléfono celular hoy se volvió una computadora. Todo lo que hacemos, lo hacemos vía el teléfono. Tenemos nuestros mails abiertos, redes sociales, muchas veces el home banking. Lo que es fundamental decirle a todos los usuarios y consumidores es siempre un patrón de desbloqueo en el teléfono celular. Nos pasó hace poquito, llegó una señora desesperada, le habían robado el celular y al robarle el celular le ingresaron a todas sus cuentas. Entonces siempre hay que tener algún código o patrón de desbloqueo en el teléfono. Y después, en toda red social, home banking, para transacciones, para compras electrónicas, habilitar el doble patrón de autenticidad. ¿Esto qué quiere decir? Yo pongo una clave al entrar al home banking. Bueno, tengo la opción de decir, pedime otra clave más. Sumame una capa de seguridad. Entonces, además de la clave que yo pongo, además quiero que me mandes un SMS y yo lo pueda ingresar. Siempre es bueno doble o triple capa de seguridad porque básicamente los delincuentes cibernéticos o virtuales se van perfeccionando y cada vez más van perpetrando delitos de mayor envergadura. Vos sabés que hace muy poquito fue público que a un periodista de la ciudad le robaron la cuenta de WhatsApp. Ariel Ursico. Exactamente, eso se llama spoofing o sustracción de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo me hago de tu cuenta y desde tu cuenta estafo a tus conocidos, tus familiares, y eso también es muy importante. En WhatsApp hay que poner doble factor de autenticidad porque eso evita que la cuenta pueda ser sustraída muy fácilmente, como le pasó a Ariel. Empezaron a vender dólares, empezaron a pedir préstamos, y no era Ariel, sino era un delincuente que se había hecho de la cuenta de Ariel. Inclusive el mensaje era que había perdido su número de teléfono, que le mandaba un mensaje que lo agregue de nuevo y todo. Sí, exactamente. Una estafa total. ¿Cómo debemos obrar los usuarios con el tema de billetera Santa Fe, que a veces no reintegra o demora el reintegro del 30%? Mira, lo que nosotros invitamos siempre es a primero esperar los plazos que más o menos la aplicación da, 48, 72 horas una vez hecho el reintegro. Siempre la plataforma habla de horas hábiles también, entonces mucha gente que compra el viernes y ya pretende el lunes tenerlo acreditado y eso suele demorar un poco más. Si no, nosotros siempre invitamos, Córdoba 852, el teléfono gratuito es 0800-666-8845, el de nuestra oficina, y nosotros lo ayudamos, lo asesoramos e incluso acompañamos el reclamo a Billetera Santa Fe o Plus Pago para tratar de hacerlo más rápido. Por suerte, Marcelo, han disminuido un poco los ingresos, en un momento se habían hecho recurrentes, hoy están disminuyendo. Pero bueno, a la tasa de usuarios que tiene Billetera Santa Fe con la tasa de reclamos parece ser algo menor, pero bueno, siempre es bueno tener las puertas abiertas de la oficina para que cualquier reclamo de este tipo que llega nosotros podamos cursarlo y darle mayor celeridad a la respuesta. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en línea directa, muy amable. Gracias a vos y a disposición. Bueno, muy amable. Antonio Salinas, entonces jefe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos, van a estar acá en el otro bloque Juliana Muchiut y Mónica Crespo, responsables de la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores de Rosario. Volvemos enseguida. Santería Ángel de la Guarda, gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Entre Pares es un espacio para acompañar a los niños con dificultades en el ámbito escolar. Intervienen profesionales de la psicopedagogía y fonoaudiología. Estamos en Salta, 2977, Rosario. Consultas al 341-325-0309 o al 341-329-2405.
Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por Televisión Regional y como lo anticipamos, están con nosotros Juliana Muchiut y Mónica Crespo, responsables de la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores de Rosario. Ambas son integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Rosario. ¿Cómo les va? Gracias por estar, Muy bien. Bien, gracias por la invitación. Muy amables. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá. Interesante esto porque también días pasados celebraron los 20 años del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Rosario, llevaron a cabo un plenario nacional. Bueno, ¿cómo vivieron esa jornada? Yo digo que es mi familia, el MT. Y lo vivimos con mucha alegría de estar avanzando, de seguir empoderando a los compañeros cartoneros, pero también no solamente cartoneros, el MT reúne vendedores ambulantes, promotoras ambientales, diferentes formas de trabajo que lo hemos creado debido a haber quedado sin trabajo justamente. Claro. Y queremos seguir trabajando. Es por eso que siempre estamos pidiendo que se nos escuchen y que tenemos que estar en una mesa donde se trate en las leyes sobre la basura, que le dicen comúnmente, y ese es el orgullo. Saber que estamos haciendo bien las cosas, que tenemos muchísimos compañeros reunidos en cooperativa, 145 unidades cooperativas, unidades productivas, digamos, y más de 20.000 compañeros asumiendo su rol. Hablando a nivel nacional. Nacional, entre diferentes ramas. En diferentes ramas, exacto. Y Juliana, ¿cuántos cartoneros hay actualmente, aproximadamente, en la ciudad de Rosario? Bueno, obviamente que ha aumentado, con la pandemia ha aumentado, ¿no? Por supuesto. Bien, tenemos datos estimativos, digamos. Nosotros entendemos que hay aproximadamente 3.000 cartoneros y cartoneras en la ciudad de Rosario y que trabajan, por supuesto, en condiciones de informalidad. Nosotros, vinculado justamente al comunicado que sacamos hace un par de días, lo que planteamos es justamente que hay varias cuestiones, digamos, que entendemos que no están siendo, digamos, contempladas a la hora de justamente pensar la normativa para los años que vienen para la ciudad de Rosario. Y, bueno, entendemos propiamente, voy ahí a la cuestión, que el pliego para la licitación, digamos, de lo que es la recolección de residuos forma parte del sistema de gestión de residuos que tiene nuestra ciudad y ahí lo que entendemos es que hoy en la ciudad trabajan empresas que se encargan de esta tarea, pero a la vez también vemos a nuestros compañeros, digamos a los recuperadores informales que llevan adelante una tarea que son actores fundamentales, que tienen que ser reconocidos y que entendemos que la normativa que viene, tanto para la ordenanza de basura cero como para el pliego de la licitación, tienen que estar contemplados, digamos, que tienen que ser mucho más amplio de lo que, por la nota que salió en la capital días anteriores, parece que va a ser. Ustedes cuestionan fuertemente a la gestión municipal. En Rosario, bueno, vamos a informar, se va a licitar en los próximos 8 años el nuevo sistema de residuos. Se van a renovar los 9.500 contenedores que hay actualmente en la ciudad de Rosario. ¿Ustedes cuál es la opinión sobre este tema? Porque dice, nuevo sistema de residuos, ustedes no lo llaman así. ¿Ustedes creen que no cambia?
de esta manera, como quiere el Ejecutivo? Claro, es más de lo mismo. Para nosotros no es nuevo, digamos, entendiendo de que también el año pasado salió una ordenanza, digamos, que viene justamente del oficialismo y que planteaba algunas cuestiones con las cuales nosotros como movimiento, digamos, como Federación de Cartoneros, el Taller Ecologista, nosotros trabajamos, digamos, con un marco de organizaciones con quienes salimos a rechazar, digamos, esta ordenanza y con quienes también pudimos pensar otro tipo de normativa que estuvimos presentando el año pasado, digamos. Una de ellas fue un proyecto de ordenanza de basura cero y por otro lado también estuvimos presentando por segunda vez un proyecto para la creación de un servicio público de recolección de residuos reciclables, digamos, con inclusión cartonera, como nosotros le decimos, y que actualmente nosotros ya habíamos presentado en el 2017 y que se encuentra en vigencia en zona norte. Y Mónica, eso no prosperó, digamos, lo que ustedes presentaron, digamos, las propuestas fueron desoídas. Exacto. Y, ¿Por qué y razones? la verdad que no entendemos las razones porque estamos demostrándole, inclusive invitamos a todo el rosarino, soy rosarina, nacida y criada orgullosamente rosarina, a que vea nuestros sistemas de trabajo. El rosarino se prende porque vamos casa por casa enseñándole lo bueno que es el reciclado y siempre les digo lo mismo, tenemos que sentarnos todos a hablar de lo que queremos lograr como rosarino y como a nivel mundial, porque el sistema está colapsado y ya no espera, pero hace, 20 años que venimos diciendo las aguas no van a ser absorbidas, se está tirando mucho plástico y me dolió y casi lloro cuando tuve que ir a limpiar el hermoso río Paraná que tenemos acá, lleno de plástico, lleno de residuos. Y la gente se prende en este sentido porque va el compañero a la casa, le explica lo bueno que es del reciclado, lo esperan, ya estamos identificados en varios lugares. Yo estoy muy orgullosa de lo que defiendo porque sé lo que defiendo y lo que pedimos. Amén de que ya esta orden bajó desde el Papa Francisco, que cuando fui a Roma nos dijo, la verdad ustedes son artesanos de la vida, porque donde no había trabajo crearon su trabajo, y es la cruel verdad. Nosotros también somos gente que tuvimos empleo, y cuando vino todo no les voy a explicar lo que nos pasó, con las corridas, con los problemas y con dejar de trabajar, muchas empresas ya no abrieron. Y mucha gente quedamos vieja a los 40 años para que nos tomen en otras empresas. O sea, no hay un plan para formalizar, digamos. Exactamente. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros. O cuando nos vieron salir y decir queremos bolsones, no, está todo bien con los reclamos sociales. Pero nosotros toda la vida fue la misma línea, 20 años de decirle queremos trabajar y esta es nuestra propuesta y está buena. Y sabemos de qué hablamos. Y el rosarino se prende. Y si no, yo invitaría a cada rosarino que llame, que explique, si está de acuerdo cómo ve la ciudad de limpia. Yo no la veo limpia. En días pasados estuve en el barrio Empalme de Graneros. La verdad, lamentable cómo está. Faltan contenedores, porque lo vi, me lo mostraron. En 5 cuadras no había un solo contenedor y las calles todas sucias, porque obviamente no hay contenedores. Uno de los barrios de la ciudad de Rosario, ¿no? Y bueno, cuando hacen el recorrido y para retirar los residuos, las grandes empresas, se ve que se olvidan de los barrios pobres. ¿Ustedes creen que es inoperancia o falta de voluntad política? Falta de voluntad política, le pongo yo. Y la corto a mi compañera porque lo vengo diciendo durante tantos tiempos. Es falta de voluntad política, porque tienen que sentarse con el factor fundamental que somos los cartoneros y que sabemos de los que hablamos. El MT tiene muy claro, no al divino botón hemos trabajado en toda la ciudad y estamos muy bien. Y acá en Rosario no somos escuchados. Días pasados leía que actualmente 800 toneladas diarias de residuos no se entierran, no se llevan al relleno sanitario de Ricardone. Se entierra. Actualmente se están enterrando 800 toneladas diarias. Yo leí que no se entierran, no se están enterrando. Se entierra. Se entierra. Ajá. ¿Y después el resto?
Y bueno, lo que nosotros justamente estamos planteando es que para nosotros esto no es nuevo, digamos, porque es el mismo sistema con el que se viene funcionando en los últimos años, digamos. O sea, la razón por la cual no llegamos a cumplir las metas de la ordenanza de basura cero es justamente porque venimos implementando el mismo sistema sin incorporar, digamos, a los actores que nosotros entendemos que son necesarios para discutir lo que es la gestión de residuos. Entonces, si nosotros hoy le preguntamos a los vecinos y vecinas si consideran que la ciudad está limpia, como decía la nota, digamos, que había como un alto acuerdo respecto a lo que es la gestión de residuos, yo calculo que la mayoría te va a decir que no, porque aparte son los mismos vecinos los que acuerdan con nosotros cuando hacemos los circuitos de recolección diferenciada, los que entienden que es necesario que se incorporen más de estas iniciativas, digamos. Nosotros no decimos que está mal hacer jornadas de recolección de residuos reciclables e intercambiarlos por plantines. Nosotros decimos que esto no es suficiente para poder atender a lo que es el problema de los residuos en la ciudad de Rosario y más, digamos, de cara a una discusión como la que es la licitación. Entendemos que es millonaria, digamos, y una suma, o sea, que el ciudadano pague una suma de estas características con sus impuestos y que no resuelva, digamos, la cuestión de fondo y que no incluya a los compañeros y parte de los actores fundamentales que hoy tiene la gestión de los residuos, nos parece, sí, que hace falta más trabajo, digamos, y más voluntad política. ¿Las recibe el intendente Pablo Hapkin? Sí, nos ha recibido, nos ha escuchado, pero no avanzamos. ¿Van a volver a hablar? Yo creo que es nuestra intención y que está abierta una mesa de diálogo y que por el bien de todos los rosarinos tendríamos que ponernos de acuerdo y sacar a Rosario adelante, porque es muy pujante, muy linda, tiene muy linda gente Rosario, muy laburante. El problema es que si no limpiamos nuestra casa, derivado de eso tenemos muchísimos problemas. Los pibes se están enfermando mal. Muchos casos de neumonía y no es el COVID. Hacemos campañas contra el COVID lavándonos las manos, no hay agua en los barrios. Entonces, derivado de una buena administración sobre los residuos urbanos, como le decimos nosotros, favorecen un montón de cosas. Favorecen que no se te inunden las casas, que no se te inunden los barrios, que los pobres dejen de pagar con su dolor tanta pobreza, porque en realidad de lo que estamos hablando, el cartonero se inventó de su trabajo, pero lo que estamos hablando es de la gran pobreza estructural que hay acá en Rosario y en el país, y que no veo decisión política ni en Rosario ni en el país de avanzar sobre crear fuentes de trabajo dignas, porque lo único que te dignifica en esta vida, es lo que me han enseñado mis padres, es el trabajo. Es saber que lo poco o lo mucho que le serviste de comer a tu hijo y la pilcha que le compraste, la compraste porque trabajaste, porque nada viene de arriba. Sí, en algunos casos se ha perdido la cultura del trabajo, ¿no? Se perdió, pero ¿por qué se perdió? A ver, ¿a quién le conviene que se pierda la cultura del trabajo? A los pobres laburantes que hemos trabajado toda la vida, que después resultamos viejos con la caída del 2001. Entonces, bueno, yo quiero laburar, yo ahora soy grande y no voy a conseguir trabajo, pero yo creo que un pibe de 18 años que en un buen momento puede terminar la primaria, con mucha suerte la secundaria, ¿qué le damos al pibe de 18 años? Y nosotros desde nuestro humilde lugar le enseñamos el reciclado, ¿me entendés? Pero a nosotros nos han venido a golpear allá en zona norte la puerta, el portón de la cooperativa, para decirnos, gente grande, de 45, 47 años que quedaron sin empleo, ahora te estoy hablando, qué es lo bueno del reciclado, qué es lo que nos puede traer más dinero, porque quedé sin nada, no tengo ni obra social para los pibes. ¿Y quién comprende a ese hombre que trabajó toda la vida y que hoy, por el motivo que estamos pasando, no tiene para llevarle el plato de comida a los pibes? Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, muy amables. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, cómo no. Simplemente, Sí. una cuestión que para nosotros es muy importante plantear, digamos, y hacia
la ciudadanía en general, digamos, lo que nosotros presentamos, tanto el proyecto de servicios públicos como la ordenanza basura cero, ya que vos traías a colación justamente las reuniones con el intendente, nosotros lo presentamos porque entendemos que atraviesa la sociedad en general y lo ponemos a disposición de todo el sector político para quienes quieran tomarlo, así que desde ya invitamos a quienes quieran sentarse a justamente charlar y a pensar un modelo de ciudad que incorpore estas cuestiones, estamos a disposición. Importante que los dirigentes, todos los que están en el ámbito político, escuchen, no oigan, escuchen. Exacto, que escuchen. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y que escuchen y que cuando presenten una nota también las lean, ¿no? Gracias. Gracias a todos por la invitación. Muy amable. Juliana Muchut, así es, Muchut. Así se dice. Mónica Crespo, responsable de Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores de Rosario. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar, va a estar acá el doctor Oscar Tabela. Vamos a hablar de cáncer de colon. Volvemos enseguida. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Instituto Arcoiris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Bueno, muy bien, usted está viendo Línea Directa, estamos en vivo por televisión regional, quien les habla, Marcelo Malvestiti. Como lo anticipamos, está con nosotros acá el doctor Oscar Tabela, pertenece al Servicio de Coloproctología y Cirugía General del Instituto Gama. El Instituto Gama constituye una red integrada de salud. ¿Cómo le va, doctor? Gracias Bien, por estar. Gracias a ustedes por invitarme a un tema tan apasionante para todos nosotros, que es el cáncer de colon y recto. Así es, y teniendo en cuenta que el 31 de marzo pasado se conmemoró, ¿no?, el Día Mundial del Cáncer de Colon. Así fue el 31 de marzo, estuvimos presentes todo el Grupo Gama, HPR y Instituto Gama, enfrente donde está Las Vertientes, en la Plaza Pinasco, sí, con una maqueta de un colon inflable, como para que tomar un poco de concientización, para que la gente recuerde que se puede hacer prevención en una patología, muy frecuente, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cómo prevenir y cómo descubrir el cáncer de colon? Bien, interesante pregunta y se la agradezco, porque es apasionante entender que el número de cáncer de colon hoy en la Argentina, con nuestra estadística rudimentaria, ocupa alrededor de 12.000 personas por año. Ese es el diagnóstico del cáncer de colon. A mí me gusta interpretar, porque 12.000 parece una cifra grande o chica. 12.000 personas caben en una tribuna de un estadio de fútbol, como en una de las dos, como en cualquiera de los dos que hay en Rosario. 12.000 personas, todas ellas puestitas ahí. Por año. Por año en la Argentina. Obviamente trabajamos mucho, hicimos campañas de difusión años anteriores, no solamente en Rosario, esto se trabaja desde la Sociedad Argentina de Coloproctología,
de la Asociación Rosarina de Coloproctología. Y en este caso el Grupo Gama, con un esfuerzo importante, trató de organizar este pequeño evento para llamar la atención y que la gente no se olvide de que se tiene que hacer una colonoscopía. Ahora voy a decir en cuánto tiempo y a quién. Usted me preguntaba sobre cómo era la prevención. Las guías internacionales indican que cualquier individuo, no los llamo pacientes, porque no tienen síntomas, mayor de 45 años, tanto hombre como mujer, debe hacerse un estudio endoscópico, una colonoscopía, una vez cada 7 años. Ya sabemos que es un estudio que trae algunos problemas, por ejemplo, trae una preparación donde hay que tomar unas purgas, unos laxantes el día anterior, hay que hacerse chequeos previos porque estos estudios se realizan bajo sedación anestésica, el paciente tiene que hacer un laboratorio, tiene que hacer un control cardiovascular, tiene que ir a una consulta preanestésica y después aparece el examen que es con una sedación anestésica, el paciente no siente absolutamente nada. Es cierto que es un estudio invasivo, es cierto que es un estudio donde hay que introducir un elemento que es el videoendoscopio dentro del colon, 1,30 m, 1,40 m, pero bueno, eso nos da la posibilidad de ¿qué? De encontrar lesiones tempranas en su crecimiento y en ese mismo momento de ese acto diagnóstico se puede llevar a cabo el acto terapéutico. Encontramos, por ejemplo, llamamos lesiones elevadas, un pólipo comúnmente llamado, que puede ser plano, puede ser sésil, puede ser pediculado. Hoy, con los equipos que existen en Rosario, en la Argentina y en el mundo, se puede hacer la práctica de lo que se llama polipectomía, es decir, la extirpación quirúrgica del pólipo en el mismo momento que se hace el diagnóstico. Es decir, que el paciente tiene la posibilidad de quitar esa lesión premaligna con un estudio endoscópico. ¿Y por qué se forma el pólipo, doctor? Y bueno, es una pregunta difícil de contestar porque la ciencia no tiene claro todavía por qué se forma un pólipo y por qué se forma un cáncer. Si usted me pregunta por qué aparece un cáncer de colon, bueno, hay un montón de factores inherentes al paciente, inherentes a su genética y inherentes al medio donde vive el paciente. Hay factores alimenticios. No hay nada exacto o seguro donde le podemos decir al paciente, haga o no haga, que usted no va a tener cáncer de colon. Eso la ciencia lo debe todavía y lo estamos viendo y lo estamos estudiando. Yo pienso que con la genética y el avance dentro del mundo de la genética, quizá podemos llegar a una idea de eso. Por ahora, y es lo que hay que aprovechar, tenemos que el cáncer de colon es una enfermedad muy frecuente, que cuando es diagnosticado en forma ya avanzada, no en forma precoz, mata. Cuando ese cáncer de colon está avanzado, el porcentaje de sobrevida es solamente del 30%, y cuando es menos avanzado, el porcentaje de vida llega escasamente al 50%. En cambio, cuando encontramos estas lesiones preneoplásicas, estos pólipos que a veces en su ápice, en su cabecita, tienen una pequeña transformación de células que van a ser las células malignas y que demoran un tiempo importante, nosotros podemos asegurar que en el 99% de los casos que tratamos esas lesiones, el paciente está curado con una lesión premaligna. Más allá de 45 años, ¿cada cuánto tiene que hacerse? Bien. En un paciente que no tiene síntomas, Exacto. En un paciente que se hace por primera vez la colonoscopía y no encontramos absolutamente nada, cuando la calidad de la endoscopía es buena, porque muchas veces recibimos pacientes en el consultorio que vienen de otros centros, de otros lugares y demás, y es importante auditar esa colonoscopía. ¿Qué quiere decir auditar? Quiere decir que nosotros vamos a ver la calidad de esa endoscopía y la podemos ver con el informe, si han llegado a completar el estudio hasta el ciego, si ese colon estaba bien preparado o no en el momento del estudio, para que no se pierdan posibilidades de encontrar lesiones pequeñas. Esa auditoría que hacemos cuando le pedimos al paciente que nos traiga el estudio, si no está hecho con nosotros, es la calidad que necesitamos para
estar seguros de que ese paciente por 7 años no se tiene que hacer una nueva endoscopía. Ahora, hay pacientes a los que le encontramos pólipos o estas lesiones preneoplásicas y entonces las guías internacionales hablan de una endoscopía cada 2 o 3 años de acuerdo a la característica histológica del pólipo. Eso con el profesional que lo haga lo van a charlar. Y hay mucha gente que le sacamos pólipos cada 2 o 3 años y hay mucha gente que encontramos un pólipo y lo sacamos y ni nosotros... No tiene síntomas. No tiene síntomas. Este es el tema. Claro. La buena de esta es que, como dice el eslogan ese que tenemos en un folleto, el tiempo está, por suerte, de nuestro lado, porque una lesión comienza en la mucosa del colon, o sea, en la capa interna del colon, y demora por lo menos más de 7 años en transformarse en una lesión maligna. Entonces, tenemos 7 años de tiempo para poder decidirnos a hacer el control. ¿A quién le hacemos el control? A los mayores de 45 años. Hasta los 75 años diría que es obligatorio. En el consultorio nuestro de proctología, de cualquier coloproctólogo del mundo, lo primero que le preguntamos al paciente cuando se sienta y, bueno, me pasa esto, me duele, sangré, no sangré, lo primero que le preguntamos es si tiene una colonoscopia hecha, cuando tiene más de 45 años. Esto es casi como el pasaporte cuando uno va de viaje. Claro. O sea, si no tiene la colonoscopia hecha, empecemos por ahí. Y después sigamos con todas las otras preguntas. Doctor, ¿se puede realizar una colonoscopía virtual para ver si hay un pólipo? Sí, Yo claro. lo leí esto y si se detecta, sí, claro. Ahí realizar una colonoscopía tradicional. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hay gente que, por ejemplo, porta diverticulitis y tiene temor en hacerse un examen de estas características. Por un montón de cosas la gente puede tener temor de hacerse este estudio porque, repito, es un estudio invasivo. Es un estudio que no tiene 0 fallas, que tiene fallas. Y cuando hay fallas, las fallas son importantes. Entonces, claro, existe la colonoscopía virtual. La colonoscopía virtual se usa el tomógrafo y el tomógrafo tiene un software que saca una infinita cantidad de fotos que después hacen una película. Y bueno, podemos avanzar desde el ano hasta el ciego viendo una película. Y ahí aparecen lesiones elevadas, aparecen los divertículos, aparecen los pólipos, pero no es un estudio directo. Yo a ese pólipo no le puedo tomar una biopsia, yo a ese pólipo no lo puedo extirpar. Está bien que la pregunta es, bueno, me hago la colonoscopía virtual y si tengo algo, me hago una colonoscopia. Tradicional, claro. Bien, es posible y lo estamos haciendo. A veces también nos ocurre que hay pacientes que están operados de su abdomen, entonces el colon tiene adherencias, es decir, que está pegado. Y bueno, el colon es un órgano que está muy suelto dentro del abdomen, fijado por los ángulos hepático y esplénico y un poquito de los mesos en el plano izquierdo y derecho, pero la movilidad del colon dentro del abdomen nos permite poder enhebrar ese endoscopio que no es totalmente flexible, es semirrígido, y entonces podemos recorrer el marco colónico hasta el ciego. Cuando ese paciente está operado y tiene fijaciones del colon al intestino delgado o a las paredes o a otros órganos, en el momento de colocar el endoscopio no tenemos esa movilidad interna que tiene el colon como viene de fábrica. Claro, claro. Y entonces, bueno, llegamos hasta un nivel determinado de progreso en el diagnóstico y entonces sí podemos en ese mismo momento continuar con una colonoscopía virtual. De hecho, así lo tenemos preparado en el HPR y en el grupo gamma, a un paciente que está preparado para hacerse este estudio y no podemos, por alguna causa, llegar a ver hasta el ciego, pedimos y en el mismo momento podemos tener una colonoscopia virtual. Doctor, ¿el cáncer de colon se puede originar por, bueno, damos algunos indicadores, ¿no? Obesidad, sedentarismo, tabaquismo, bueno, se origina por eso? Sí, el alcohol y el tabaco y la falta de actividad física
y la falta de ejercicio y el exceso de peso. Y después la alimentación nuestra, ya sabemos que es una alimentación muy rica en colesterol. Y bueno, también la alimentación nuestra, que uno puede ir cambiándola de a poquito y hacer dietas un poquito más saludables y demás. Por ahí está la cosa. No, quería contar que esto es todo lo referente a la prevención, pero con la patología ya diagnosticada, casi que a la ciencia cada vez le va mejor en los últimos años en cuanto a expectativa de curación. En el cáncer, en este paquete de cáncer colorectal existe el cáncer de recto. El cáncer de recto no es tan parecido al cáncer de colon, difiere en muchísimos aspectos. Pero en el aspecto más importante que difiere es que hay un tema que es la preservación órgano-funcional, es la preservación de la función de continencia. Esos pacientes que tienen un tumor de recto muy bajo, en los últimos 10 años están favorecidos por tratamientos distintos a los que se hacían antes, y acá se combina la quimioterapia y la radioterapia. Y en el 18% a 20% de los pacientes, aunque ustedes no lo crean, no tenemos que operar a ese paciente y la quimio y radioterapia termina con un cáncer de recto. Doctor, ha sido muy amable. Bueno, muy gracias claros, a ustedes. Sus expresiones realmente interesantísimos. Bueno, dejamos las puertas abiertas para otra ocasión. Con mucho gusto. Muy Muchas amable. gracias a ustedes por la invitación. El doctor Oscar Tabela, entonces, pertenece al servicio de coloproctología y cirugía general del Instituto Gama. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, último bloque de Línea Directa. Reiteramos que estamos en vivo por Televisión Regional y ahora está conmigo Lara Farías de Sá, periodista. Bueno, me acompaña en el programa, productora. ¿Cómo te va, Lara? Todo bien. ¿Cómo ¿Vos, estás? Marcelo, cómo bien, estás? Muy bien, muy bien. Muy productivo todos los invitados. Muy productivo el programa de hoy, la verdad. Exacto. Que sí. Bueno, vos tenés tu tema. Sí, voy a hablar sobre el uso del Internet. Bien. Digamos, más que nada focalizado en niños y adolescentes, porque bueno, la virtualidad es un mundo muy infinito y muy grande, donde uno puede no solo buscar información, puede uno trabajar, entretenerse viendo una película o jugando, pero también es muy riesgoso, porque hay que estar muy atentos más que nada los niños y los adolescentes con el uso que tienen o con el mal uso o el uso excesivo del Internet. Por eso hay que tener en cuenta ciertas medidas de seguridad, como por ejemplo educarlos a los niños y a los adolescentes comentándole lo peligroso que es cuando uno usa algo muy excesivamente, tal vez muchas horas, o bueno, o entra en redes donde tal vez no conoce y pueden haber peligros. Contándole la realidad, digamos, muchos casos que se transmiten en los medios de comunicación contando estos casos. Otra también debe estar atento a qué juega,
qué red social usa y con quién habla en esa red social, porque tal vez no solo se comunica con amigos de la escuela o algún amigo que hizo en un juego, que hoy se usa mucho son los juegos virtuales, que son gente de otro lado. Y también hay que enseñarle que no deben dar datos personales, o sea, no decir dónde viven, tal vez decir si son de Rosario, soy de Rosario, pero no exacto su dirección, no decir a qué escuela van, porque es muy peligroso dar esas informaciones, porque a veces no sabemos quién está del otro lado. Muy importante el rol que deben jugar allí los padres, ¿no? Exacto. En esto de la comunicación con sus hijos, ¿no? Y además de hacer un seguimiento, comunicar esto que decís. Fundamentalmente hay que darle, el adulto a su hijo, debe darle seguridad y confianza de poder contarle si le pasó algo o tal vez, pasó una información que no debía y, tiene miedo o algo, claro. Poder dar esa confianza de que lo charle, porque tal vez si el adulto se pone de un lado donde lo reta o le pone una postura como mala, el niño no va a acudir a él. También hay que tener mucho cuidado porque pueden estar expuestos a ciertas situaciones como por ejemplo el grooming, que es un delito sexual, digamos, donde un adulto se esconde como que es un chico o se hace pasar por algún amigo en algún juego, como yo te decía recién. Es habitual que ocurra eso. Claro, y manipulan al menor. Entonces, también se dice que si llega a haber un caso así, hay que guardar toda evidencia, foto, video, la conversación que se tuvo, para que este chico pueda, digamos, el día de mañana alguna denuncia. Claro, exacto. Esos casos han pasado mucho en clubes de fútbol, ¿no? Principalmente en las divisiones inferiores, esto de grooming, claro. Que decís vos que apuntás, ¿no? Después está lo que es el ciberbullying, que son amenazas, humillaciones, tal vez exponen fotos verdaderas o falsas del menor y obviamente que de esta manera el menor queda vulnerable a esta situación. Claro. Y bueno, como yo te decía recién, no solamente tiene cosas malas, el Internet, sino que tiene cosas buenas, como siempre yo digo que gracias al Internet también se pudo hacer vía Zoom los chicos del año lectivo, aunque tal vez no muchos llegaron a tener la conectividad, tal vez los que cursan la facultad pudieron hacerlo desde su casa, claro. Tal vez los que viven en otro lado no tenían que trasladarse a la ciudad de Rosario. Claro, exacto. Y bueno, y también sirve para comunicarse vía videollamada cuando tenemos un familiar que vive lejos, un amigo, quien sea. Qué importante todo esto que mencionás, ¿no? Fundamental, principalmente en los hogares. Reiteramos esto porque es importante que los padres estén permanentemente con los chicos para ver cómo se desenvuelve en las redes sociales. Es fundamental. Exacto. Bueno. Así que si me dejas, voy a agradecer a Lluvias de Estrella Oc, Ivana. Ahí la vemos en la pantalla. Exacto, voy a dejar el número, es 3412-52-53-33. Ivana me vistió hoy para el programa, se suma a lo que es Línea Directa, así que le agradezco mucho por su buena onda. Muy buena ropa, muy buena vestimenta. Muchas gracias por brindarme su tienda y su amabilidad, así que lo mejor para ella y que este camino sea largo para ambas. Así que Lara, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos por la participación, por estar acá en el programa. No, gracias a vos. Muy amable. Bueno, nos vamos ya. Nos vamos. Pasa volando el tiempo. Pasa rápido. Nos vemos entonces. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muy amable.